Hola, buenas. Estamos aquí nuevamente ya con lo que es la clase número 7 de homilética. En esta separata estaremos viendo un tema muy importante que es el que vamos a desarrollar y es lo que se debe evitar. Se dice de que como predicadores, ¿verdad? Nosotros a veces podemos cometer muchos errores homiléticos y entre ellos tenemos el primero que es evitar, dice, repetir los mismos pensamientos. Significa que en toda la predicación, en el tiempo que se nos ha designado para poder predicar, nosotros no tenemos que estar repitiendo lo mismo varias veces, sino que simple y sencillamente hay que hacer énfasis, ¿verdad? Una o dos veces para no estar redundando sobre lo mismo, porque si no la gente se aburre y puede llegar a pensar que nosotros no nos hemos preparado adecuadamente. Otra de las cosas es que hay predicadores, dice, que no cambian el pasaje bíblico y le dan un nombre diferente a ese pasaje. Por ejemplo, si toman el Salmo 91, ¿verdad? Podría ser el tema el que habita el abrigo del Altísimo. La siguiente vez vuelve a predicar de lo mismo, solo que ahora va a decir el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, es necesario, ¿verdad? Que aunque sea el mismo pasaje bíblico, cambiemos tema y que Dios, ¿verdad?, nos pueda ayudar a tener una revelación diferente cada vez que nosotros prediquemos, aunque sea del mismo pasaje. Luego dice aquí algo que debemos evitar, es tomar el nombre de Dios, de Jesús o del Espíritu Santo en vano. No se le puede acreditar a Dios, dice, nuestros errores o faltas. Muchos dicen, yo predicaré lo que el Señor me ordenó predicar. A los minutos de estar predicando, dice, lo que el Señor dijo es lo menos que se predica. Entonces, estamos hablando de personas que nos vamos a predicar a nosotros mismos. Vea que este detalle es muy importante. Nosotros no podemos decir en medio de una predicación algo como eso, cuando en realidad estamos hablando de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestra carne o de las cosas que nosotros creemos que son buenas o que son malas. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí también dice que el punto número 3 dice que la vulgaridad al hablar. ¿A qué se refiere con eso? Que hay palabras y dichos que son indignos de ser pronunciados por los hijos de Dios. Obviamente una mala palabra, o como normalmente le decimos, una palabra soez, no es adecuada mencionarla ni como ejemplo en una predicación. Y luego dice, el lenguaje mundano no tiene cabida dentro de una congregación. Probablemente aquí hayan ciertas cosas con las que nosotros vamos a chocar. Por ejemplo, sabemos que cuando vemos a alguien y tenemos la confianza, nosotros decimos, hola, ¿qué ondas? ¿Cómo estás? El qué ondas es una expresión que nosotros no podemos usar dentro de una predicación. O como qué hubo, ¿verdad? ¿Qué hubo? Que uno quiere decir qué hubo, pero uno dice qué hubo, ¿verdad? Hay palabras como Simón o al suave o no sé, quiero ver alguna otra. Ahorita esas son las que más se me vienen a la mente. Tenemos una expresión como achis o puchica, ¿verdad? Son expresiones que no podemos usar dentro de lo que es una predicación, definitivamente ni como ejemplo, porque hay gente que se va a sentir ofendida y hay personas que no ven eso con buenos ojos. Entonces nosotros no sabemos qué gente sí lo va a hacer y qué gente no, entonces mejor evitarlas. Dice acá que el predicador debe ser quien mejor se exprese en la comunidad de los santos. Esto no quiere decir que va a hablar solo con palabras súper ultra elevadas, definitivamente que no. Dice que otro de los puntos que tiene que evitar es el humorismo exagerado. Es decir, se sube el predicador o se sube la persona que va a llevar a cabo la palabra y empieza a contar chiste tras chiste tras chiste, y al final toda la gente se ríe, toda la gente está muy cómoda, pero no se escuchó en sí el mensaje. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice acá, la predicación no es para entretener o para estar haciendo chistes. Se hace difícil concebir en la mente a un Dios humorista. De igual manera, el que predica representa a Dios y lo debe hacer bien. Esto no quiere decir que no podamos contar algo, ¿verdad?, que cause risa. Sí se puede, pero no, nuestras predicaciones no tienen que ser chistes tras chiste. O sea, simple y sencillamente lo podemos usar
Y tenemos que tener muchísimo cuidado, de verdad, del tipo de chiste que nosotros podemos usar, porque para nosotros puede ser divertido, para otras personas puede ser una ofensa. Entonces, lo recomendado es mejor no usarlo. Veamos también, dice aquí, los que deben buscar hacer reír mucho a su audiencia, pocas veces obtienen buenos resultados espirituales. Por cierto, la mayoría de estos emplean el humorismo como relleno a su falta de predicación o preparación, más bien dicho, homilética y espiritual. Eso sí, de verdad es notorio, ¿verdad? Cuando alguien no está hablando de lo que dijo que iba a hablar, significa que no sabe de lo que está hablando. Y en eso nos convertimos nosotros cuando usamos chistes solamente para predicar. Otra de las cosas que debemos evitar es estar mal presentado. ¿Qué significa eso? Que los predicadores tenemos que dar una buena imagen físicamente. Estamos hablando de la parte externa, de nuestro rostro, de nuestra forma de vestir, las cosas que nosotros nos ponemos. Dice acá, los predicadores deben vestir bien. El estar frente a un público muy a menudo exige que estén bien presentados. ¿Qué significa esto? Y no significa que usted cada vez que vaya a predicar tiene que ir rápido y comprarse ropa, o sea, no se trata de eso, sino que se trata de ser lo más formal posible dependiendo del lugar en donde usted va a predicar. Por ejemplo, o sea, yo no puedo ir a una iglesia, ¿verdad?, a un púlpito y pararme con jeans, por decir algo, rotos y camisetas desmangadas para predicarle a una congregación que yo sé que va a estar expectante a la manera en como yo llegue. Todos nos fijamos en cómo anda una persona, unos más que otros definitivamente. Yo soy de las pocas personas quizás que casi no me doy cuenta a veces cómo andan otras personas. Me refiero al tipo de vestuario, a la ropa que andan, pero la mayoría de personas sí. Entonces nosotros tenemos que ir vestidos de acuerdo al lugar. Por ejemplo, si a usted le toca predicar en un centro de retiros, usted puede andar con jeans, camiseta, tenis, ¿verdad? Porque el lugar lo amerita así. De esa misma manera no podemos llegar a un templo, a una iglesia con tenis, jeans, camisetas, gorra. O sea, sí podemos hacerlo, ¿verdad? Dependiendo del lugar y el momento. Pero si estamos hablando de que nos han invitado a nosotros por primera vez a un lugar, nosotros tenemos que ir lo más formalmente posible. Si ya tenemos confianza con las personas, entonces ya cambia la situación. Pero si nosotros lo vamos a hacer por primera vez, tenemos que andar lo más presentablemente posible. Luego dice acá, 6. Evite el estar corriendo de un lugar a otro en la plataforma. ¿Qué significa eso? Dice acá, en muchas congregaciones cristianas, al predicador que haga esto no lo invitan jamás, pero en otras es cosa corriente ver a esta clase de predicadores. Si se tiene un púlpito, úselo y predique desde el mismo. Esto no quiere decir que se debe enclavar dentro del mismo. Muévase si es necesario para dar énfasis o ilustrar algo, pero aprenda a pararse delante de sus oyentes para decir lo que tiene que decir. Hay creyentes que se llaman predicadores que se llaman péndulos homiléticos. Marean de tantas vueltas que dan. ¿A qué se refiere con esto? Si yo estoy predicando y quizás por mis mismos nervios, podemos decir, nos hace que nos movamos de un lugar a otro. ¿Qué pasaría si yo en este video, yo me muevo para acá, me muevo para allá, luego hago otro gesto? O sea, si yo estoy haciendo miles de gestos, miles de cosas, moviéndome de un lado hacia el otro, entonces las personas van a decir, ay no, esto hasta ya me tiene mareada, ¿verdad? Porque tanto que se mueve. Porque la gente normalmente trata de seguirnos con la mirada. Entonces, en un púlpito, si es sumamente extenso, yo no puedo correr desde aquí, irme hasta el otro extremo, corriendo. O sea, no lo puedo hacer porque tengo que tomarme mi tiempo para hacerlo, tengo que hacerlo despacio. Si yo quiero recorrer el púlpito de un punto de acá, me quiero ir hasta acá, lo voy a hacer despacio, de manera que la gente siga mi voz y me siga a mí. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No podemos andar de un lado para el otro rápidamente, de movernos así. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que hacerlo de manera moderada. Luego dice acá, 7. Predicar a la pared o a los ministros de la plataforma
dándole la espalda a las audiencias. Eso jamás, jamás. O sea, usted no puede venir y darle la espalda a quienes les está predicando. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese detalle. A menos que sea un ejemplo que usted va a utilizar en el cual no va a estar hablando mucho mientras esté de espalda, porque está haciendo como un ejemplo. Por ejemplo, si usted viene y tiene que estar así con su cabeza para acá y para allá, ¿verdad? Y está viendo usted hacia un lado, no sé, por un ejemplo, usted dice, me tapo la cabeza, veo para un lado, veo para el otro. O sea, esas cosas las puede hacer, pero es algo momentáneo. No quiere decir que yo voy a estar de espaldas, yendo hacia allá, ¿verdad? Hacia la pared, y aquí tengo mi audiencia. O sea, no puedo hacer eso. Definitivamente que no. Y tampoco podemos hacerlo de manera direccional. Digamos, si hay alguien con nosotros dentro del púlpito, ¿verdad? O el altar, no es dirigirnos solamente a esas personas, tenemos que verlas a todas. Luego dice, hablar mucho mientras está sentado en la plataforma. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay iglesias en las cuales los pastores se sientan en la parte de arriba y ahí los tienen. Y a veces, antes de que les toque predicar, ellos están lero que lero, como decimos, ¿verdad? Con la otra persona que está a la par. Entonces, si somos predicadores invitados, si somos personas invitadas a una iglesia, indistintamente de donde nos sienten, si arriba en el púlpito o abajo, nosotros tenemos que mantenernos con cautela, sin necesidad de estar hablando con el que está a nuestro lado y con el que está al otro lado, sino que nosotros tenemos que estar constantes, ¿verdad?, en lo que se está haciendo dentro de lo que es la iglesia. Y otro de los puntos que debe evitar, el punto número 9, dice, llegar tarde cuando se le ha asignado la predicación. Esto es un error sumamente grave. Si a mí me dicen que yo voy a predicar en un lugar, sea un grupo pequeño, sea un grupo grande, sea una iglesia, sea otro lugar, yo tengo que estar puntual. ¿Cuánto tiempo tengo que estar yo antes? ¿Cuánto tiempo antes tengo que estar? Yo tengo que estar al menos de 10 a 15 minutos antes. Eso no significa que si el culto empieza a las 5 de la tarde, por decirle algo, yo voy a llegar a las 4. Tampoco se trata de eso. Pero sí, yo considero que 20 minutos, 15 minutos antes de la hora que empiece el culto, yo debo de estar ahí. Porque tampoco voy a llegar solo al momento de la predicación, sino que tengo que participar de todo el servicio, porque eso me indica a mí qué tipo de congregación yo voy a tener al frente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nuestra hora de llegada al menos tiene que ser 20 minutos antes de la hora de la cual nos han invitado. Dice acá, el predicador debe ser uno de los primeros en llegar al templo. Así dice, tendrá tiempo para orar, porque si nos invitan a un lugar, definitivamente que vamos a tener tiempo para orar. Ahora, ¿qué significa si a nosotros no nos dan chance de orar? ¿Verdad? Nosotros no vamos a tener ningún problema con eso. Simple y sencillamente decir, no, mire, siéntese aquí, no puede estar orando. O sea, nos sentamos y podemos hacerlo, podemos estar orando en nuestra mente, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Luego tenemos aquí algo más que nosotros tenemos que evitar, y es, permítanme que se me ha, siguiendo con lo que estábamos hablando de las cosas que se deben evitar al momento de predicar, tenemos una número 10 y dice excusarse por su negligencia. ¿Qué significa eso? Que en medio de la predicación yo les estoy diciendo, miren, ahí van a disculpar que no me alcanzó mucho tiempo para preparar mi predicación, ahí van a disculparme porque vine tarde, ahí van a disculpar porque no estoy predicando el tema que me asignaron. No podemos estar hablando de esas cosas dentro de lo que es una predicación. ¿Qué dice acá en la separata? Dice, si no se preparó para predicar, y es algo que le ocurre muy a menudo, obviamente dice, retírese de la predicación y deje que los que son llamados prediquen. Son palabras muy fuertes, en serio, de verdad, pero muy reales, ¿verdad? Si usted cree que no, esto no es para usted, que lo dudo, porque dice su palabra que nosotros tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es un llamado para todos. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos y no excusarnos diciendo,
no tuve tiempo, se me olvidó el tema, así que dije otro. Todos esos detalles no podemos mencionarlos dentro de nuestra predicación. Otra de las cosas es, dice acá, predicar un legalismo tradicional. Así que tenemos que predicar la libertad de la gracia en Cristo Jesús. No podemos venir en una predicación y condenar a todos. No podemos hacer eso. Porque nosotros somos seres humanos, fallamos. Las personas que nos están escuchando del mismo tiempo también son seres humanos y fallan. No podemos venir y decir, miren, sean como yo, que soy perfecto en todo lo que hago. O sea, no podemos hacer eso. No podemos irnos a una posición extrema, ¿verdad? Diciéndole a la gente, si usted no conoce de Cristo hoy, se va a morir. No, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y sabemos que las personas que no se conviertan hoy con nuestra predicación, va a llegar un momento en el que sí va a pasar eso, porque esa es la voluntad de Dios, que todos conozcamos de Él, lleguemos a Él y lo reconozcamos con nuestro Salvador. Entonces dice, en muchos púlpitos, dice acá, se predica más al diablo que al infierno y la ley, que a Cristo, el cielo y la gracia. Hay iglesias que son así, en serio. Le dice, usted se va a morir hoy y va a ir al infierno. Y es cierto, o sea, eso puede pasar. Pero nosotros tenemos que saber la forma adecuada de poder hacerlo, ¿verdad? Porque si usted le llega a una persona el día de hoy y le dice, usted es un gran pecador, se va a morir y se va a ir al infierno, o sea, si llegamos con una expresión de esa, difícilmente esa persona nos va a poner atención y va a acercarse a Jesús. Tenemos que tener nosotros cuidado entonces, porque dice que los legalismos son enemigos de la gracia de Jesucristo. Y a veces dice, hay algunos predicadores que están viendo fantasmas en el mar, cuando el que deben de ver es al Señor Jesucristo. Y así es, muchos predicadores ponen, ¿cómo se dice?, el dedo en la llaga del otro. Es decir, si cometió un pecado, vienen y se lo echan en cara en predicaciones, en todo. Pero lo que nosotros tenemos que predicar es la gracia de Jesús sobre nuestras vidas, que nos ha alcanzado y que puede alcanzar a cualquiera. Luego tenemos el punto número 12, que es la falta de ética ministerial. ¿Qué significa eso? Si alguien nos ha confesado algo de una iglesia y esa persona sabe que nosotros somos alguien al que no le vamos a decir nada, pero usamos ese ejemplo en una predicación y tal vez no demos nombres, pero hay mucha gente que probablemente sepa la situación que se está dando dentro de la iglesia y prácticamente van a reconocer de quién estamos hablando. Dice, aprenda a guardar secretos. Si usted no está de acuerdo con otro colega del ministerio, lo que enseña y predica, no se vuelva un gladiador de la plataforma, desacreditando y atacando. ¿Qué significa eso? Si alguien también que predica al igual que yo no lo puedo tomar como ejemplo y decir, yo me acuerdo cómo predica aquel hermano, aquella hermana, no lo hace bien, Dios no lo usa. O sea, no podemos hacer eso. No podemos desacreditar a otro predicador o a otra persona cuando nosotros estamos en el púlpito o en el espacio que nos dan para poder predicar. Eso es importante. Y luego tenemos aquí, dice, hay 3 grandes áreas donde debe cuidarse un predicador. El primero es en lo financiero. Dice que no debe abusar del crédito, tampoco debe usar la bondad de otros para buscar un lucro financiero. Tenemos que tener mucho cuidado en ese detalle. Luego dice, segundo, en las tentaciones sexuales. Los predicadores son muy admirados por las mujeres. Estos representan para las mujeres el hombre ideal. Tanto los pastores como los evangelistas necesitan estar apercibidos de esta realidad. Y muchas mujeres tienen fantasías, dice, con pastores y evangelistas. Por eso los siervos de Dios se tienen que cuidar mucho. Es recomendado que anden lo más de las veces acompañados de sus esposas. Eso es real, eso se da, ¿verdad? Más que todo a un hombre le pasa. No quiere decir que esto no le pase a una mujer que predica. Claro que sí, puede llegar a pasarle. Pero como la mayoría de predicadores conocidos o reconocidos, ¿verdad?, en el mundo son hombres, entonces por eso está este ejemplo acá. Pero esto no significa que a una mujer no le pueda pasar eso. Tiene que tener mucho cuidado con ese detalle. Y el otro es, el predicador se va a cuidar del orgullo. Eso creo que es para todos, hombres y mujeres.
Dice acá que tiene que cuidarse del orgullo porque es la trampa puesta por Satanás. Y dice que esto ha hecho resbalar a muchos predicadores. El renombre y la fama los ha llevado a descuidar la construcción espiritual de su propio edificio. El proyectar su imagen ha sido su máxima preocupación, en vez de presentar y revelar al único que le pertenece toda la gloria y en la honra, es decir, a Jesucristo. Tenemos que tener cuidado con esas tres cosas, en el área financiera, en el área de las relaciones sexuales y en el área del orgullo, el cual puede llegar a estar en nuestra vida. Y tenemos otra de las cosas que se deben de evitar y es la mediocridad ministerial. Dice acá, ¿a qué se refiere con esto? Dice, dé el máximo en su ministerio y no el mínimo. Usted trabaja bajo las órdenes de Dios, por tanto, para Él hará, dirá y dará lo mejor. Yo creo que esto es esencial para nosotros que predicamos o que vamos a predicar en algún momento, que siempre demos el 100%, que tratemos de hacer las cosas lo más excelentemente posibles. Y luego tenemos un punto 14, donde dice acá, evite muchas posiciones físicas que son incorrectas para el predicador. Y tenemos una serie de, quiero ver cuántas son 12, ¿verdad? Que están acá, donde dice leer el sermón en la palma de la mano. Se puede imaginar que usted se escriba en su palma de la mano el sermón, o sea, no puede hacer eso. Restregarse la nariz con el dedo, estar así como, vea. Luego dice amenazar a los oyentes con los puños, o sea, son cosas y actitudes que ustedes pueden ir leyendo acá, que no son recomendables para nada que las podamos hacer al momento que nosotros predicamos. Y luego tenemos aquí unas actitudes incorrectas. Tenemos cerca de 23 actitudes incorrectas que ustedes pueden ir leyendo. Luego, esta parte, y por eso me fui hasta este punto, donde dice, la preparación del sermón es 50% de la tarea de la predicación y la entrega completa el otro 50%. Si yo vengo y me preparo en un 50%, cuando yo esté predicando voy a dar el otro 50%. Significa que yo voy a predicar al 100% cuando yo me prepare y me entregue a lo que estoy haciendo. Que Dios les bendiga.